la posibilidad de discutir alguna de las atribuciones que tiene el gobierno, los llamados superpoderes, y en base a eso empiezan a darse distintos movimientos. Vamos a estar conversando de esto con Ariel Maciel, editor de Economía y Política de Perfil, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Ariel? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Fernando? ¿Cómo andás, Mariano? Muy buenos días, muy buen lunes para ustedes dos y para todos los televidentes. Mañana va a ser un día importante en el Congreso de la Nación porque la Cámara de Diputados va a estar analizando el DNU que le entrega los superpoderes a Luis Caputo, al ministro de Economía, ¿sí? Recordemos, aquel que dio de baja la ley Guzmán, como se la conocía, aquella ley que evitaba que el Ejecutivo pudiera tomar deuda o pudiera renegociar deuda sin pasar por la aprobación del Congreso, ¿no? El objetivo había sido el antecedente del gobierno de Mauricio Macri cuando justamente tomó esta deuda con el Fondo Monetario Internacional por 55.000 millones de dólares y que no tuvo respaldo legislativo, no pasó, no tuvo evaluación directamente. Bueno, se hizo esta ley justamente para evitar que en el futuro sucediera algo similar. Bueno, el gobierno, y a través de un decreto del 824, lo que hizo fue decir que se podía, que efectivamente tenía la capacidad de volver a renegociar la deuda. Principalmente estamos hablando de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Se volvió clave en este momento por dos cuestiones, por una cuestión política, por una cuestión económica que van de la mano. La cuestión política es que están los votos para que los diputados rechacen el segundo DNU que el gobierno de Javier Milei dictaminó, y el segundo, para recordar, el primero fue la caja para la CIDE, ¿sí? para la Secretaría de Inteligencia, que finalmente fue volteado en el Congreso. Bueno, ahora el Congreso se apresta a darle de baja esos superpoderes a Luis Caputo, pero se Ahora, tiene que dar ahí algunas perdón, cosas. Ariel, te digo, para dejar en claro cómo es el tema, eso era una ley que se había dictado en el gobierno anterior, que obligaba a pasar por el Congreso cualquier decisión de toma de deuda. El actual gobierno dictó un decreto para anular los efectos de esa ley, es decir, un decreto anulando una ley. Vamos mal ahí, ¿no? Me parece que ahí tenemos un temita Exactamente. legal. El decreto 846, ¿sí? de este año dice que le permite, desanda todo lo que es la ley aprobada en el Congreso, pero a ver, legalmente está permitido hasta tanto el Congreso no cambie el decreto, Claro. digamos, ¿no? Como sucede con todos los decretos de necesidad de urgencia. El único que logró dar vuelta el Congreso fue el de la Secretaría de Inteligencia del Estado y su financiamiento. Ahora, diputados tendrían los votos para dar su rechazo en la Cámara Baja. Recordemos, los decretos se anulan siempre y cuando tengan la aprobación de ambas cámaras. Si una de las dos lo aprueba, el decreto tiene vigencia de ley, por lo tanto no tiene ningún tipo de contraindicación legal. Bien, con lo cual, después de la negativa de diputados a seguir adelante con ese decreto, la oposición tendría que conseguir lo mismo en el Senado. Exactamente, a ver, primero tiene que pasar diputados. Todo da a entender que los números están, que los números cierran para esto, pero el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya empezó a hablar con los gobernadores. ¿Te acordás que nosotros hablamos muchas veces de que cada vez que había una aprobación o daba de baja, por ejemplo, lo que había pasado con el presupuesto universitario, lo que había pasado con las jubilaciones, y que muchos hablaban, bueno, la foto de los héroes impulsados por los gobernadores, la relación, lo que negociaban, y siempre decíamos, bueno, ¿qué negocian? Y obras públicas, el financiamiento de las cajas previsionales, el reintegro del cobro de impuestos a los combustibles para que vayan a las provincias, no se queden subejecutados en la nación. Digo, todo eso vuelve a ser la misma negociación. Le dicen, ojo, que
todo eso que ustedes habían pedido que ingresaran en el presupuesto 2025, no lo vamos a incluir si es que no, si es que sus diputados acompañan la avanzada opositora de dar de baja el decreto 846. Por lo tanto, terminan negociando exactamente lo mismo. Pero ¿por qué nos metemos con el presupuesto 2025? A ver, diputados mañana estará tratando este tema sobre tabla y va a tener una resolución. Si, como bien señalabas, aprueba la caída del decreto, va a pasar al Senado. Estamos en 11 de noviembre, mañana será 12, y las sesiones ordinarias del Congreso terminan el 30 de noviembre. ¿Sí? Por lo tanto, el gobierno, si quisiera tener una ley más, necesita o hacer una prórroga o llamar a sesiones extraordinarias para poder avanzar. Entre otras cosas, ¿con qué? Con el presupuesto 2025, claro, que no está aprobado y que llegan los tiempos para justamente que se aprueben durante este periodo. Eso es lo que en algún punto la oposición estaba especulando, tener tiempo con la extraordinaria para seguir tratando la caída del decreto de superpoderes a Caputo en el Senado. La realidad es que pareciera ser que el gobierno dice, si se aprueban diputados, knockout a los superpoderes y pasa al Senado, se va a cerrar el Congreso, porque lo más importante es mantener justamente esta capacidad que tiene Caputo, claro, de renegociar la deuda. Mucho ahí más que contar con la aprobación del presupuesto, Ariel, me parece, ¿no? Digo, el gobierno siempre se muestra hasta bastante cómodo con la situación de no tener presupuesto y después ir haciendo y deshaciendo. Me imagino sentado sobre un discurso de decir, y bueno, no me aprobaron, ya en estos casos no son héroes, serían degenerados fiscales, porque viste que se dividen en dos los legisladores. Bueno, los degenerados fiscales no me aprobaron el presupuesto, así que voy a gastar y dejar de gastar como me parece. Esa sería la idea para 2025. Efectivamente, prorrogar, seguir con la prórroga del presupuesto con el que se está manejando ahora, que era el presupuesto que había dejado el gobierno anterior, porque todavía están en las mismas condiciones. ¿Qué pasa en el Senado? Los integrantes de la Cámara Baja van a intentar tratar sobre tablas la semana próxima, una vez aprobado en diputados la caída del decreto, y van a intentar tratar sobre tabla este punto. La realidad es que tiene que pasar por una comisión para poder tratarse. ¿Qué sucedió? Es que nunca se habilitó la comisión bicameral que analiza los decretos de necesidad de urgencia. Por lo tanto, el reglamento interno dice que si no hay que si se vencieron los tiempos para ser tratado en la comisión y nunca se trató, se puede tratar directamente en la Cámara si se tienen los votos necesarios. Esto la oposición lo tendría, por lo tanto, tendría luz verde para avanzar con un tratamiento legislativo antes del 30 de noviembre, a menos que nunca la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarroel, convoque a una reunión de labor parlamentaria y de esa manera deje pasar los días y nunca haya un temario para tratar hasta el 30 de noviembre y el gobierno clausure el funcionamiento del Congreso. ¿Por qué es tan importante para el gobierno que este DNU se mantenga? Más allá de que todos los DNU que dictó los considera fundamentales. ¿Por qué creen que a partir de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y con un Fondo Monetario Internacional que toma decisiones muy políticamente en torno a los préstamos, a las renegociaciones, a las aprobaciones de ejecuciones de los planes, le va a dar a la Argentina la posibilidad mínima de renegociar los plazos? Esto tiene que sí o sí, si no estuviera el decreto, tendría que pasar sí o sí por el Congreso, hasta los plazos, pero también la posibilidad de que el fondo le dé dinero fresco, dólares frescos al gobierno, y eso implica, cualquiera de las dos opciones, o las dos, implica un aumento de la deuda pública, porque las tasas serían, en el caso de la renegociación de plazos,
serían más altas, un reconocimiento de tasas que implicaría justamente más deuda a pagar para adelante, o obviamente que si llega a haber un ingreso de nuevos dólares a la Argentina producto de un préstamo que le permita, entre otras cosas, por ejemplo, tener mejores reservas y salir del cepo cambiario con otra de las condiciones que se Bueno, había Ariel, puesto. acá es clave el tema de la fecha, ¿no? Porque que el fondo te vaya a desembolsar plata, sí, pero ¿cuándo, no? Porque digo, puede demorar, no es de inmediato, son varios los accionistas del fondo, con lo cual muchos descartan que puede llegar a ser recién para el año que viene y avanzado, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, hay distintas miradas. Hoy en día pareciera ser que está un poco más allanado el tema en cuanto a resolver en la Argentina las urgencias. Pero ¿qué pasa? El Fondo Monetario también está mirando con mucha atención la dinámica de la política argentina y este tema del Congreso relacionado específicamente con la deuda pública es lo que preocupa. Lo que le dicen es, nosotros no podemos renegociar, darle mejores condiciones o darle más plata a la Argentina si no tiene la capacidad del gobierno de asegurar esa maniobra que no es menos arriesgada, justamente para todos los integrantes del directorio del Fondo Monetario Internacional que responden a distintos países. Muchos creen que esto puede llegar a solucionarse, pero primero la Argentina tiene que garantizar que esos dólares o esa renegociación no va a sufrir un traspié. Sería digamos, un papelón internacional que la Argentina tuviera la posibilidad de parte del Fondo Monetario Internacional, pero internamente el gobierno o el Congreso, no digo que se las rechace, pero por lo menos le atrase a Caputo todo lo que es el manejo de una nueva deuda pública. Así que la verdad es que hay muchas aristas en medio de todo esto, la importancia económica, el timing político y también qué está pasando con este nuevo Fondo Monetario Internacional, que si bien sigue teniendo el mismo directorio, ya mira de manera distinta a los casos de acuerdo a la lupa que viene Estados Unidos con la nueva gestión a partir de enero. Y allí también está claro que hay una postura de la oposición en cuanto a que el gobierno no debería tomar deuda nueva con el Fondo Monetario. Lo ha dicho desde el kirchnerismo, lo han dicho en muchas oportunidades, desde el Congreso. Ayer mismo hubo una declaración del exministro de Economía, Martín Guzmán, en ese sentido, diciendo que sería malo que la Argentina tome más deuda del fondo. Pero lo cierto es que sin esos dólares frescos, sin esa recomposición de las reservas, va a ser muy complejo que la salida del cepo pueda seguir adelante. Ariel, en el marco de todo este movimiento de la oposición, no quiero dejar de preguntarte qué pasa con los sindicatos, ¿no? ¿Qué pasa con, hoy por ejemplo se conoció la desregulación del servicio de correo, que me imagino será la puerta de entrada también a que otra gran empresa pública, otro de los grandes empleadores estatales de la Argentina, como es el correo, también empiece a deshacerse, a desguazarse. ¿Qué pasa con los sindicatos y este vínculo con la realidad que se le está presentando delante de sus ojos, de que sigue todavía más la reducción? Hace unos meses nosotros contábamos acá en Canalé que se estaba conformando un frente gremial combativo parecido a lo que había pasado con el MTA. ¿Se acuerdan el movimiento de trabajadores argentinos Sí. que había encabezado Hugo Moyano y Alicia Castro allá por los 90? Cuando gobernaba Carlos Menem. En este caso, la idea era justamente armar un grupo de sindicatos y no estaba teniendo demasiado eco. Hace una semana nada más se reunió aquí en Capital Federal un congreso en donde ahora ya los aceiteros, que fueron esta federación que es la que impulsó esta iniciativa, esta idea, y que tiene una capacidad de movilización
y de afectación a los intereses económicos del país muy grande, porque cada vez que paralizan los puertos, la Claro. Argentina pierde muchas divisas porque es uno de los sectores más dinámicos de la Argentina. Estamos hablando de la exportación de agroindustria vinculada con el aceite, que es de lo que mejor liquida para las arcas del gobierno nacional, además de los negocios de estas empresas del sector. Digo, en este contexto se mostraron junto con los estatales de ATE, ¿sí? La Asociación de Trabajadores de Estado, que son los más combativos de los estatales que están sufriendo justamente estos despidos en distintas áreas del gobierno y también en empresas vinculadas con el Estado. Y ahí mismo, además, estuvieron trabajadores de universidades públicas, docentes de distintos gremios provinciales y los aeronáuticos de APLA, los que conduce Miró, sindicalista demonizado en estas últimas horas por el conflicto en aerolíneas argentinas. Lo cierto es que en ese contexto lo que están planificando es juntar músculo político, no partidario. Son muy críticos de aquellos gremios que dicen esto se resuelve con un cambio de gobierno y militan dentro de una alternativa partidaria en el peronismo principalmente. Lo que quieren es salir a romper ahora. Exacto, y no depender de la coyuntura política, sino más bien la económica, Bien. la pérdida. Ahora, allí, Ariel, haceme la lista, para cerrar, digo, haceme la lista con nombres y apellidos, digamos. Ese frente combativo, ¿quiénes serían las cabezas visibles? Mira, hasta ahora, en realidad, los que se juntaron en estos días, básicamente, digamos, estamos hablando del titular de ATE, de Rodolfo Aguiar, Sí. de Pablo Miró, que es el de Aeronáuticos, y de Jofra, que es el jefe de los aceiteros. Sí. Daniel Jofra es, digamos, es una pieza clave, básicamente por esto, porque lo que Aceiteros tiene hoy un poder de fuego, no tiene alto nivel de exposición, no cuenta con el desgaste. Pero de la imagen tiene capacidad de daño, porque si te frena el puerto de Rosario, no entran los dólares, así de corta. Por ejemplo. Y es uno de los gremios también, Ariel, digamos, con salarios más elevados, ¿no? De la Argentina, el de los aceiteros. Exactamente, ¿no? Que lo que dice es empujar, en vez de decir, bueno, somos los trabajadores que mejor ganamos y salimos de la discusión, dice, tenemos que empujar a los que están abajo porque si no, esto va a suceder lo mismo que en los 90. Un dato, solamente para tener en cuenta, Jofra y otros gremios que están ahí alrededor mantienen buen vínculo con un sector de la CGT, especialmente aquel vinculado con Pablo Moyano, ¿sí? Con el de transporte. Bien. Esto podría llegar a ser una puerta de acceso para juntar a los gremios, sí, ya más grandes, con más chapa y que puedan llegar a tener un plan combativo. Y esto podría poner justamente también otra piedra en los zapatos del plan económico del gobierno nacional. Sí, ese es un dato relevante el que contás. Habrá que ver también allí qué hace el gobierno, ¿no? Porque por un lado, yo me imagino que el gobierno, si tiene todas esas caras juntas en una misma foto, por un lado va a festejar, ¿no? Va a decir que bueno que quedan expuestos todo lo que el gobierno llama que es el pasado, el sindicalismo prebendario, etcétera. Por un lado va a festejar y por el otro habrá que ver si festeja, si se le para el país en serio, si tiene, por ejemplo, problemas como los que ya tuvo con los puertos de Rosario, donde digamos también que siempre los conflictos se solucionan accediendo al pedido del gremio. Eso ha pasado las últimas veces que se interrumpió la actividad allí, y por supuesto con los otros gremios que sí tienen una capacidad de impactar en caso de hacer huelgas y demás. Con lo cual, un dato importante, cómo se lleva adelante ese gremio, ese frente de gremios combativos. Sí, cerramos. Solo para cerrar, para mostrar un dato y cuál es la estrategia para romper esta lógica. Primero dice, nosotros necesitamos imagen porque no tenemos una elección popular. Entonces, digo, en ese sentido habla de cuál es la estrategia del gobierno. Pero también señalan, están los aceiteros que ganan bien y van a estar reclamando por los que no ganan bien. Están los trabajadores de las universidades públicas
que están teniendo una buena imagen a partir del reclamo de los estudiantes, y en ese contexto también mostrar la otra cara de un reclamo que está teniendo cada vez más fuerza, que es ya no es tanto la inflación, sino el desempleo lo que le preocupa a la gente. En esto, por ese camino van a estar recorriendo estos sindicatos. Veremos cuál es la fuerza justamente del lado del gobierno. Está claro que le gusta y le interesa tener como oposición a los sindicatos, a los cuales ya la mayor imagen los pone en buena posición aquellos que se enfrentan. Dato relevante, el del Frente Sindical Combativo. Ariel, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo. Chao, nos vemos, hasta mañana. Ariel Maciel, el editor de Economía y Política de Perfil, trayendo allí la información de lo que está